Shalom, toda la honra, gloria, alabanza a Yahweh, Bahasham, Yahawashi, Bahasham, Harak HaKodesh, todo honores a los apóstoles y los ancianos de la gran piedra de molino. Y esta lección va a ser una respuesta a un comentario que dejaron en mi canal que dice: Shalom, saliéndome del tema que estás explicando, es que me gustaría que me explicaras un poco más de los indígenas y de los negros, ya que algunas otras personas que enseñan de los israelitas indican que Yahawashi era indígena y no afro, y me gustaría tener el entendimiento completo en esa parte, ya que siempre explican que los profetas eran negros y no indígenas. Y es evidente que este hombre que dejó este comentario en mi canal está confundido por no tomar la advertencia de no estar escuchando a todo campo israelita, porque es profecía que hay falsos maestros y falsos profetas. Y para tú identificar quiénes son los verdaderos maestros y cuál es la doctrina pura, primero es necesario el Espíritu Santo, pero también hacer tu propio estudio. Porque aquí este hombre dice que le gustaría tener el entendimiento, pero lo que puedo notar en tu comentario es que tú no estudies. Y esto no es nada más para este hombre que puso este comentario, es para todo hermano que está entrando a la fe. Si tú no lees por ti mismo, si tú no investigas lo que decimos, ¿cómo puedes comprobar que es cierto? Y las cosas que estás preguntando son cosas básicas en esta verdad. Y vamos a ir explicando por partes tu comentario, porque hay varios puntos que enseñan que estos otros grupos israelitas están trayendo confusión a Israel y que muchos hombres no están tomando diligencia de estudiar, nada más quieren escuchar, pero no quieren aplicar lo que escuchan. Y no es para que te ofendas, hermano, pero tienes que tomar la advertencia y cortar de estar viendo a campos que dicen que puedes llamarle al Señor Jesús, Cristo. Otros hombres andan enseñando que el libro de Hebreos no es de la Biblia, que Juan el Bautista no estaba en la verdad, que Yahawashi no debe ser adorado. Y ahora andan diciendo que Yahawashi era del reino norteño y que nada más hay profetas llamados negros y no indígenas, ¿man? Entonces vamos a traer las escrituras y vamos a agarrar primero el libro de Mateo, perdón, ¿dónde está? El libro de Segunda de Pedro, capítulo 2. En Israel también hubo falsos profetas, tal como habrá falsos maestros entre ustedes. Y es profecía que se iban a levantar falsos profetas y falsos maestros. Por eso, hermanos, han advertido que no mires a otros grupos si tú estás viendo los videos de la gran piedra del molino. No puedes mezclar lo santo de lo profano. No puedes agarrar un poquito de este grupo y un poquito de otro grupo, porque si no, vas a terminar confundido. Y eso puede ser tu caída. Eso puede ser tu perdición en esta verdad. Y vamos a empezar por partes. Primeramente, ¿por qué dice más de los indígenas? Enséñame más de los indígenas y de los negros. Aquí tengo la tabla de las 12 tribus de Israel. Y es cierto que cuando nosotros enseñamos que los israelitas son los hoy llamados negros, latinos e indios americanos. Y esos son nombres que nos pusieron nuestros opresores. Cuando tú entras en esta verdad, debes de parar de llamarte a ti mismo un indígena, un negro.
¿Y por qué es que hay esta división? Cuando tú entras a la historia, después de que el rey Salomón murió, Israel fue partido en dos reinos, el reino sureño y el reino del norte. El reino sureño eran los llamados morenos o negros, que era Judá, Benjamín y Leví. Y del otro lado estaba el reino del norte, hoy llamados latinos, que es Simeón, Zebulón, Efraín, Manasés, Gad, Rubén, Neftali, Aser e Isaacar. Y el reino norteño andaba cometiendo todo tipo de idolatría y maldad. Y el reino sureño estaba guardando los mandatos del Señor. Pero más adelante, ¿qué pasó? Fueron conquistados y fueron helenizados, empezaron a seguir costumbres de los extranjeros. Y ya saben, al final todo Israel cometió idolatría contra el Señor. Pero esa es la razón por qué a veces se mencionan el reino sureño y el reino norteño. Pero ahora que llegó Yahabushai, ahora que el Salvador se ha manifestado y el Espíritu Santo nos ha regresado nuestra identidad y todas las tribus de Israel están sirviendo al Señor porque tenemos hermanos de toda tribu, esa división ya no existe entre el Israel de Dios. Porque la Escritura dice que una casa dividida no puede prosperar. Y hoy en día, los hermanos no estamos divididos, estamos en unión. Por eso es que tú ves campos de hermanos que son morenos y llamados latinos, que otra vez señalo, nada más lo digo así para que hermanos que son nuevos o gente que está entrando a ver estos videos entienda de quién estoy hablando. Pero tú ves hermanos de toda tribu sirviendo juntos, profetizando juntos. Tú ves llamados mexicanos, cubanos, llamados dominicanos, puertorriqueños, guatemaltecos, indios americanos, unidos en Yahweh Shinahabushai, sirviendo al mismo rey. Entonces, esa división que había, ya se acabó. Estamos sirviendo a un mismo rey. Y dice, ya que algunas otras personas que enseñan de los israelitas indican que Yahabushai era indígena y no afro. Entonces vamos a regresar otra vez a la tabla. Yahabushai, el Salvador, él es un llamado judío, un hijo de Judá, que son los llamados negros, los llamados morenos. ¿Cómo sabemos qué gente es de cada tribu? En Génesis capítulo 49 están las señales que cada tribu iba a estar haciendo en los postreros tiempos. Y ese es otro tema muy extenso, pero si eres diligente y estás constantemente viendo los videos de los hermanos y haciendo tu propio estudio, vas a entender. Ahora, el Señor no es ni un indígena, ni un hombre de las tribus norteñas de Israel, y él tampoco es un afro, porque la palabra afro regresa a africano. Y los llamados morenos, nuestros hermanos morenos del reino de Israel, ellos fueron tomados del oeste de África porque habían huido de la persecución de los romanos en el 70 después del Mashayak y fueron a esconderse a esos territorios. Realmente se fueron para todos lados, se fueron a África, a Asia, al este de Europa, pero la mayoría de los hermanos fueron tomados como esclavos y traídos a las Américas para servir esclavitud junto con los hermanos de las tribus norteñas, los llamados latinos e indígenas, que decidimos venir en concilio a esta tierra hoy llamado América para salir
de las costumbres de la que nuestra gente estaba haciendo, comportándose como las otras naciones. Estábamos esclavos bajo Asiria, bajo Salmanasar. Eso lo puedes leer en Cuarto Esdras, capítulo 13, empezando aproximadamente en versículo 40. Es por eso que los israelitas ya estábamos habitando en las Américas. Y eso también va a responder a la última pregunta o la última cuestión que mencionas. Es más, vamos a quebrar esa mentira que estos campos israelitas están mencionando. Pero no me quiero desviar mucho del tema. Entonces, el Señor era de Judá, del tribu sureño. Nada más para dejarlo claro. Él era un moreno. Esto es Isaías 11 y 13. Entonces, por fin terminarán los celos entre Israel o Efraín, que Efraín es la cabeza y representante de todos los tribus norteños, y Judá, y dejarán de ser rivales. Porque otra vez, cuando tú regresas a la historia, cuando muere el rey Salomón, las tribus de Israel andaban peleando entre sí. Judá con el celo de Yahweh Shin Haushai, intentando guardar las leyes y mandamientos del Señor, y Efraín cometiendo todo tipo de idolatría y teniendo celo de Judá. Y vamos a traer otra versión que dice: entonces la envidia de Efraín terminará y el rencor de Judá se calmará. Efraín no tendrá envidia de Judá y Judá no sentirá rencor contra Efraín. Y esa profecía ya se cumplió. Es por eso que, hermanos, estamos unidos y no importa qué tribu eres, perdón. No importa, man. Eso de andar haciendo divisiones entre tribus, eso es Satanás. Es por eso que el reino de Esaú Edom, el autoproclamado blanco, va a caer, porque es una casa dividida. El reino de Yahweh Shin Hawashai está en orden. Todas las tribus estamos en orden. Y no importa, si el Señor Yahweh hubiera sido de la tribu de Neftali, si el Señor hubiera sido de la tribu de Isaacar, de Gad, de Zebulón, eso no importaría, El Salvador es el Salvador. Pero no quiero decir que el Señor no tenga un orden. El Señor estableció a Judá como el líder de las 12 tribus, y el Señor sí tiene una tribu. Pero eso no te debe hacer sentir, oh, man, es que yo quería ser de Judá y soy uno de Zabulón. Y por eso tienes a israelitas enseñando que el Señor era un llamado indígena de las tribus del norte, porque tienen bajo autoestima, se sienten menos y quieren cambiar la historia y las escrituras para consolar esa mente retorcida que tienen. Ellos no están en el espíritu de Isaías 11 y 13, donde ya se acabó esa enemistad. Ya no somos rivales, No pierdas tu tiempo buscando qué tribu es mejor. Si los del norte, los del sur, eso ya se acabó, Y voy a traer unas escrituras. Vamos por partes. Primeramente vamos a enseñar que Yahawashi es un llamado judío, un llamado moreno. Esto es Apocalipsis 5 y 4. Entonces comencé a llorar amargamente porque no se encontraba nadie digno de abrir el rollo y de leerlo. Pero uno de los 24 ancianos me dijo: deja de llorar. Mira, el león de la tribu de Judá, el heredero del trono de David, ha ganado la victoria y él es digno de abrir el rollo y sus 7 sellos. Porque hubo un tiempo en que el Señor
volteó su rostro de Israel y fue sellado el entendimiento. Andaban completamente perdidos, pero cuando Yahabushai llegó, hizo su aparición en la tierra, los sellos fueron abiertos y él trajo ese entendimiento, trajo profecías, trajo el real comportamiento, trajo mandamiento. Y él es el león de la tribu de Judá. No el león de la tribu de Zebulón, no el león de la tribu de Neftali, de la tribu de Isaacar, de la tribu de Gad, de la tribu de Judá. Y si estos campos israelitas leyeran la Biblia, sabrían que el Señor es un llamado moreno. Apocalipsis 1 y 3 describe que el Señor es un hombre bien oscuro. Y incluso hay diferentes fisionomías entre Israel. Tienen rasgos diferentes. Los de Gad tienen rasgos diferentes a los de Judá. Y en su tiempo todos eran bien morenos, pero aún así la forma de sus rostros y su cabello y todo eran diferentes, ¿no? Son diferentes todavía. Israel es un pájaro pinto, tiene varios apariencias. Y dice, entonces vi a un cordero que parecía que había sido sacrificado, pero que ahora estaba de pie en el trono. ¿Y quién es ese cordero que fue sacrificado? Yahabushai. Y él estaba parado en el trono. Ahora vamos a traer Mateo 1 y 1 para volver a entrar en el punto de que Yahabushai es un llamado judío. Libro de la genealogía de Yahabushai, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, que es Israel, e Israel tuvo a Jacob, uno de las 12 tribus, uno de sus 12 hijos que él tuvo. Y Jacob tuvo a Judá y a sus hermanos. Entonces, Yahweh Shinahaboshai le hizo una promesa a Abraham, a Isaac y a Jacob. Todas las tribus somos parte de la promesa de los hijos de Dios. Así que no vengan con esas estupideces de que el reino del norte es mejor que el sur y que los de... Bueno, ni siquiera debe ya estar mencionando el reino del norte y el reino sureño. A veces lo mencionamos para entender y explicar las historias, pero tú debes de tener el entendimiento de que eso ya se acabó. Somos Israel, una sola nación, sirviendo un mismo rey. Pero hay un orden. Esto es Génesis 49:9. Judá, mi hijo, es un león joven que ha terminado de comerse a su presa. Se agazapa como un león y se tiende como a una leona. ¿Quién se atreverá a despertarlo? El cetro no se apartará de Judá. Y un cetro representa autoridad. El cetro, la autoridad, no se apartará de Judá, ni la vara de mando de sus descendientes. El liderazgo viene de Judá hasta que venga aquel a quien le pertenece, aquel a quien todas las naciones honrarán. ¿Y quién va a ser el rey del próximo reino que viene? ¿A quién se le fue entregado a las naciones por herencia? A Yahabushai, Salmos 2. Y Yahabushai, siendo un Judá, uno de la tribu de Judá, él va a compartir su reino con todos sus hermanos, especialmente con 144,000 hombres que son los primeros frutos, los primeros creados por él y que desde el principio Yahweh Shinahaboshai mediante le ayudamos a construir este mundo. Y mira que justo es Yahabushai
y cuánto amor tiene que cuando tú lees Génesis 1:1, Dios, la palabra ahí, los Alahayam, construimos el mundo junto con Yahabushai, y Yahabushai nos está compartiendo lo que le ayudamos a construir. Él no dijo, oh, man, mi padre Yahweh me va a dar por herencia el nuevo reino y es nada más para mí. No, él lo va a compartir porque él sabe que nosotros le ayudamos, man. Es justo. Ahora, si él no quiere compartirlo con nosotros, eso sería su decisión y él lo puede hacer, pero él es justo, man. Él tiene amor por sus hermanos. Y ese reino no lo va a compartir nada más con Judá. Ese reino no más dijo, voy a compartir mi reino con Judá, Benjamín y Leví. Las demás tribus, ni modo, ellos van a estar debajo de nosotros sirviéndonos. No, él lo está compartiendo con todo Israel. Entonces, ¿por qué andas pensando en divisiones? ¿Por qué andas marcando esa división, man? ¿Qué tipo de espíritu es ese? Eso es confusión, eso es el espíritu de Satanás. Y no es para que te ofendas, man. Es para que te pongas pilas. Esos son temas básicos. No sé cuánto tiempo tengas viendo los videos, pero te he visto comentar en otros canales, en los en vivos, y ese comentario, tenías la duda, preguntaste y está bien, pero toma la advertencia de que no andes buscando en otros grupos, porque es suficiente lo que en la gran piedra de molino se está enseñando. Mantente en la sana doctrina. Si tú no anduvieras viendo los otros campos, no tuvieras esa duda y confusión que tienes ahora, man. Primero porque eres un hermano neófito, eres un nuevo, no tienes una fundación y rápido puedes ser engañado. Dice Jeremías 54, en aquellos días y en aquel tiempo, declara el Señor, vendrán los israelitas, ellos junto con los hijos de Judá, o sea, las 12 tribus de Israel, vendrán andando y llorando, y el Señor su Dios, a su Dios buscarán. Preguntarán por el camino de Sión, hacia dónde volverán sus rostros, vendrán para unirse al Señor en un pacto eterno que no será olvidado. Entonces, man, todas las 12 tribus estamos regresando a casa. Eso es lo que debes de ver, man. Las 12 tribus estamos regresando a casa. Tu hermano está regresando. Qué alegría ver un hermano allá en Puerto Rico predicando. Es más, qué alegría ver a un hermano que parece holandés, pero es un israelita. Hey, qué alegría ver hermanos en África, en China, en Alemania, en Francia, en Italia, hablando de Yahweh, Shina Habushai. Pero luego vienen doctrinas falsas que no entienden la escritura y van a decir, no, los llamados los que viven fuera de las tribus, los esparcidos entre las naciones, ellos no son parte de Israel. No entendiendo que hay extranjeros viviendo, hay israelitas viviendo entre las naciones. Y todo eso pasa por no estudiar. O otra doctrina extraña que están metiendo es que el autoproclamado hombre blanco puede ser salvo. Y luego andas viendo videos de la gran piedra de molino. ¿Cómo puedes estar viendo esos dos campos y tener una mente sana si estás escuchando dos partes que se oponen una a la otra? Y otra vez, si estudiaras y hicieras tus oraciones, hey,
entenderías quién está hablando según las escrituras, no lo que ellos quieren escuchar. Ezequiel 37:16, hijo de hombre, toma un trozo de madera y grábale estas palabras. Esto representa a Judá y a sus tribus aliadas. Y luego toma otro trozo y graba en él estas palabras. Esto representa a Efraín y a las tribus del norte de Israel. Y ese trozo de madera representa el rótulo que los hermanos sacamos. Es mandatorio sacar este rótulo. Tenemos a Judá y sus aliados, las tribus del sur, y a Efraín y sus aliados, las tribus del norte. ¿Pero qué? Ahora toma ambos trozos en tu mano como si fueran una sola pieza de madera. Cuando la gente te pregunte qué significa lo que haces, dile, esto dice el Señor soberano, tomaré a Efraín y a las tribus del norte y las uniré a Judá y las convertiré en una sola pieza de madera en mi mano. ¿Ves? Ya olvídate de eso de que, norte o sur, ¿qué es el Señor? Es uno de Judá, de la tribu del sur. Pero esa cuestión, ¿qué importa, man? Porque ahora también estás diciendo que explican que los profetas nada más eran morenos y no había del reino norteño. Y ahorita voy a hacer un comentario sobre esa estupidez que estos grupos andan enseñando, man. Y, hey, el comentario está bueno para traer edificación, pero si tú te mantienes, man, en esa confusión, hey, bro, tú estás destinado a perdición. Luego coloca a la vista del pueblo los trozos de madera que has grabado para que todos puedan verlo. Todo Israel debe de saber que se acabó esa división. Pero, bro, ¿por qué andas viendo hombres que aún no entienden que se acabó esa división? ¿Por qué andas perdiendo tu tiempo y aprendiendo de hombres que no entienden las escrituras? Y voy a traer según de Timoteo 4:2. Predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende y exhorta con mucha paciencia e instrucción. Y eso es lo que estoy haciendo aquí, bro. Hey, estoy tomándome el tiempo de contestar tu comentario. Hey, estoy reprendiendo ese mal espíritu, esa confusión que traes, bro, porque es verdad. Lo que tienes es confusión y te estoy exhortando con paciencia e instrucción que te pongas pilas, man. Todos ustedes neofitos nuevos en esta verdad tienen que tener su Biblia, y si no has marcado ningún versículo en tu Biblia, si no has rayado tu Biblia para separar un precepto, hey, bro, no sé qué estás haciendo. Tú no vas a mantener guardado en ti si nada más escuchas videos. Necesitas hacer tu propio estudio. Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos. Porque a muchos hombres no les gusta estudiar. Muchos hombres se van a ofender con lo que estoy diciendo, que necesitas tú mismo leer. Muchos hombres están buscando en esto de ser un israelita, mujeres, hacer videos, hacer música, ser famosos, tener trajes, el más chingón de todos, participar en pasarelas de israelitas, ignorando lo que verdaderamente importa, ¿eh? Y el último
Bro, el último punto que quiero aclarar, y te lo voy a poner simple. Dice, ya que siempre explican que los profetas eran negros y no indígenas. Si tú crees eso, man, yo un hermano de la tribu de Isaacar, entonces, ¿soy un falso profeta para ti? ¿Soy un falso maestro? Los ancianos de Los Ángeles, los hermanos de Chicago, entonces, ¿ellos son falsos profetas? El apóstol Arayamla, que es de la tribu de Efraín, el apóstol Racá, si no me equivoco, es de la tribu de Rubén. Entonces, ¿ellos son falsos profetas? Siendo que lo que han enseñado por más de 30 años se ha estado cumpliendo. ¿O de dónde chingados se sacan esa estupidez estos grupos? Y por la falta de constancia y estudio, ahora tú no puedes quebrar esa mentira. Dice la escritura que te vistas con la fe, con la escritura, que tomes la espada, que estudies para mantenerte aprobado en frente del Señor, que tomes diligencia en esto. Para cuando vengan estas cosas, hey, escrituras vengan a tu mente y digan, no, bro, hey, eso no es cierto. La escritura no dice esto, la escritura dice esto. Y ahora, nada más lo voy a decir porque yo sé que muchos hombres, por no leer el libro de Cuarto Esdras, la mayoría de los profetas leídos en la Biblia eran profetas que estaban, que se quedaron allá en el este, por aquella tierra en Israel. Entonces, tú lees de los profetas que eran llamados de la tribu del sur, morenos. Y las tribus norteñas, tú dices, oh, pues ellos andaban en América, en Arzaret, después de haber tomado el concilio. Pero cuando tú lees libros como La visión de los vencidos y libros que diferentes estudiosos hasta del mundo hablan de cómo los llamados indígenas de las Américas, que ese es un nombre que estos opresores nos pusieron, dicen que había profetas y seguidores de Quetzalcóatl, que Quetzalcóatl es Yahabushai. Ese fue el nombre que ellos llamaron a Yahabushai aquí, y se llamaba la serpiente emplumada. Hey, tú lees de los llamados indios Hopi, que es la tribu de Gad, ellos hablaban de que iba a venir los hombres blancos, Esaú Edom, de la tierra de lejos, man, Deuteronomio 28. Él habla de que iba a venir el Mashayak. En todos los llamados indígenas de las Américas, por así decirlo, había profecías de Yahaboshai. Entonces, había profetas aquí, man, en las Américas, nada más que no están escritas en la Biblia, pero hay cosas que puedes aplicar, man. ¿Por qué? Yahabushai dijo que tenía ovejas de otro redil. ¿Hablando de qué? Hablando de nosotros que estábamos habitando en esta tierra. Y la escritura menciona a Efraín y a Judá, no nada más a Judá. El Señor nunca ha dicho que hey, me deshice del reino norteño y nada más me quedé con Judá. Inclusive, déjenme agarrarlo. Inclusive el Señor va a establecer a los nuevos gobernadores en su reino. 12,000 de cada tribu. Esto es Apocalipsis 7:4. Y oí el número de los que fueron marcados con el sello de Dios.
fueron sellados 144,000 de todas las tribus de Israel. Y aquí está la lista: de Judá 12,000, Rubén 12,000, Gad 12,000. ¿Ves? Todas las tribus de Israel, bro. No nada más Judá, no nada más las tribus sureñas, todas las tribus de Israel. Y vamos a leer un poquito más de esos 144,000. Apocalipsis 14:1. Luego vi al Cordero de pie sobre el monte Sión, y con él había 144,000 hombres, 12,000 de cada tribu, que tenían el nombre del Cordero y el de su padre escrito en la frente. ¿Ves? No importa, oh, es que el Señor era indígena o era afro. Ninguna de esas dos, man. El Señor era de Judá y sus 11 hermanos. Hey, espero que haya quedado claro a lo que quiero llegar, man. No anden perdiendo su tiempo y no andes siguiendo a hombres que están enseñando división en Israel, en la casa de Yahweh, porque el Señor va a destruir a ustedes que quieren poner enemistad entre los hermanos. Pero con eso, espero que haya sido de edificación. Vamos a cerrar dándole toda la honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahasham, Yahawashi, Bahasham, Harba Kapadash, doble honores a los apóstoles, ancianos de la gran piedra de molino. Hasta la próxima. Shalom.